Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Agradezco al Señor la oportunidad que nos da de poder seguir adelante, de poder seguir avanzando. Vamos a entrar en el capítulo 14 del libro de Mateo. Acabamos de terminar el capítulo 13 en la última clase, la clase anterior. Y vamos a iniciar con un poquito de la historia de Juan el Bautista, básicamente el desenlace de la historia de Juan el Bautista. Por ahí vimos al principio del libro, en las primeras clases, a lo que Juan el Bautista hacía, después cómo fue encarcelado, después por ahí en el capítulo 11 vemos cuando le envía un mensaje a Jesús y le pregunta si él es el Mesías, el que había de venir. Y aquí en el capítulo 14 vamos a ver pues el desenlace de la vida de Juan el Bautista. Vemos las etapas también del ministerio de Jesús, del capítulo 5, 6 y 7. Vemos por ahí cómo Jesús enseñaba de una forma teórica todo lo que era competente al reino de los cielos y que era aplicable directamente a todos sus discípulos. Vemos del capítulo 8 al capítulo 12 una etapa de milagros, señales que Jesús hacía para, pues se puede decir como para poner en práctica todo lo que enseñó al pueblo con respecto al Sermón del Monte, a uno de los sermones más sustanciales de Jesús. Y del capítulo 13 vemos ya cómo comienza Jesús con parábolas, a enseñarles de una forma distinta, ¿verdad? Esas son las etapas del ministerio de Jesús. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir viendo milagros, vamos a seguir viendo parábolas, y vamos a más adelante, ya por ahí como los capítulos 24, 25, ya vamos a ver, cuando ya está casi la anunciación de su muerte, vamos a ver una parte donde él ya enseña muchos misterios de los tiempos finales, que son parte de lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Así es que pon atención, pon mucha atención, abraza cada promesa, abraza cada palabra. Recuerda que la intención del corazón de Dios al dejar su palabra y que su palabra se fuera preservada en todos estos años, porque estás hablando de que estás leyendo una escritura que fue escrita hace más de 2000 años. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, estamos hablando de que nosotros tenemos al alcance de nosotros escrituras con más de 3500 años de antigüedad, ¿no? Entonces, si nos preguntamos si Dios está preocupado porque nosotros tuviéramos el alcance de su palabra, quiero decirte que sí, el Señor estuvo preocupado porque nosotros tuviéramos a nuestro alcance su palabra y que hoy pudiéramos escudriñarla, desmenuzarla, entenderla y aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con el capítulo 14 del libro de Mateo y vamos a hacer una oración antes de eso para comenzar. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Señor, te rogamos en esta mañana que bendigas a cada uno de mis hermanos, cada persona que está escuchando este mensaje, escuchando este estudio, ya sea en sus trabajos, en sus hogares, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, que puedan sentir tu presencia, tu Espíritu Santo obrando de una forma poderosa en sus vidas. Gracias, Señor, porque nos das la fuerza, gracias porque nos das la sabiduría día a día, Señor, Padre, para poder enfrentar las situaciones que estamos viviendo, para poder, Señor, tomar buenas decisiones, porque solamente en ti podemos tomar las mejores decisiones. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye para poder, Señor, tomar esas buenas decisiones en nuestra vida. Y yo te ruego que cada uno de mis hermanos pueda aplicar cada palabra inmediatamente a su vida, Señor, y poder caminar tomado de su mano contigo, Dios. Te pido también por cada situación de enfermedad de esta pandemia, yo la pongo en tus manos, la ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú fortaleciendo a cada persona que ha sido infectada, Señor. Ayúdanos a que este virus retroceda y que podamos, Señor, nosotros regresar a la normalidad. Señor, también te pedimos por todas esas leyes que están tratando de aprobar
en la Cámara, Señor, en los legisladores. Te pedimos, Señor, que tomes el control y que no permitas que ninguna ley que no esté en tu corazón se establezca, Dios. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en el plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Muy bien, vemos nuevamente la historia, aquí en la historia del capítulo 14, vemos a la dinastía herodiana, la dinastía de los Herodes. Recordamos que los Herodes eran personas muy tiranas. Estamos hablando de que el primer Herodes que aparece en escena es el que mandó ejecutar a todos los niños menores de 2 años y tratando de matar a Jesús. Cuando llegaron los magos y se presentaron delante del rey Herodes el Grande. En aquel tiempo era el padre de este Herodes que está aquí, de este Herodes y de todos los Herodes, porque a todos les puso Herodes por nombre, a sus hijos, Herodes Felipe, ¿verdad? Y este Herodes el tetrarca. Entonces, estamos hablando de que había muchos Herodes, hijos de Herodes el Grande, que mandó matar a todos los niños menores a 2 años. Y hablábamos un poquito de la historia de los herodianos. En los primeros capítulos puedes escuchar ahí los estudios y darte un poquito de referencia con respecto a lo que se habla sobre estos Herodes. Pero eran personas muy tiranas, eran personas de un corazón muy endurecido, simpatizantes de las tradiciones judías, pero muy fieles a Roma, muy fieles a la cultura romana, a la forma de gobernar, muy fieles a todo lo que competía a política, o todo lo que compete a política. Eran muy fieles. Entonces, pues ellos estaban entre 2 aguas, ¿no? Tratando de agradar al pueblo judío, pero también tratando de agradar al pueblo romano. Pero su intención de agradar mucho más al pueblo romano era mayor, ¿verdad? Prácticamente los herodianos o los Herodes tenían como que un cierto temor por las cosas de Dios. Sabían que el pueblo de Israel, que el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? En ese tiempo apenas iba a entrar en escena Jesús. Era un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que la historia lo marcaba como aquel que liberó al pueblo de Israel en medio de la cautividad de Egipto. Entonces era un Dios conocido en ese tiempo, temido por los herodianos, pero no tanto porque pues su corazón era tan duro que cometían muchas cosas horribles para ese tiempo y para este tiempo todavía. Entonces vemos a estos herodianos aparecer en escena nuevamente. Herodes el tetrarca. Herodes aún no tenía conocimiento de Jesús a ciencia cierta sobre lo que Jesús hacía, su ministerio. Quizás no había escuchado muy bien porque Jesús pues pasaba el tiempo entre el pueblo, ¿verdad? Se puede decir que entre la gente que estaba habitando en las colonias, él pasaba ese tiempo haciendo esos milagros. Entonces Herodes no tenía el conocimiento de Jesús, no sabía que existía bien,
Pero el libro de Lucas, que maneja, alterna esta historia, ¿verdad? El libro de Lucas la maneja ahorita te voy a decir, maneja el libro de Lucas en el capítulo 9, menciona la historia también paralela a esta historia. Entonces dice que Herodes procuraba ver a Jesús, ¿verdad? Procuraba verle porque había escuchado de todas las maravillas y todos los milagros y todos los prodigios que había hecho. Y entonces, como no lo conocía antes de haber decapitado a Jesús, antes de haber decapitado a Juan el Bautista, perdón, él pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos después de decapitarlo. Entonces él decía, oye, si decapité a Juan el Bautista, y este Jesús, ¿quién es? O sea, es Juan el Bautista resucitado. O sea, creía, ¿verdad?, en ese poder que podía acontecer de que hubiera un hombre que se levantara con el poder de Juan el Bautista y comenzara a hacer milagros y prodigios. Entonces Herodes decía, este es Juan el Bautista, el que yo decapité, pero ha resucitado, y ahora es por eso que tiene todo este poder y hace milagros y hace maravillas. O sea, algo muy místico lo que creía este Herodes, algo muy místico que él, a su entendimiento, traducía esto que estaba sucediendo, pero en realidad Jesús ya estaba en escena desde hace mucho tiempo, solamente que apenas estaba llegando a su conocimiento, ¿no? Entonces, porque recordemos que Jesús básicamente tuvo 3 años de ministerio únicamente, ¿verdad? Él creció, se desarrolló, pero inicia su ministerio hasta los 30 años. ¿Verdad? Para eso Juan el Bautista ya tenía años predicando, ya tenía años compartiendo la venida del Señor, pero cuando Jesús cumple sus 30 años, en ese tiempo él comienza su ministerio, que duró 3 años, y vemos un primer año donde fue la inauguración de su ministerio, vemos un segundo año donde él creció mucho en popularidad, y vemos un tercer año en la vida de Jesús, donde hubo mucha oposición, ¿verdad? Ya donde él tenía que esconderse para no ser aprehendido antes de tiempo, para no ser crucificado antes de tiempo, sino hasta que él terminara de cumplir todo lo que había sido determinado por el Padre para que se hiciera en los 3 años de ministerio de Jesús. Entonces aquí vemos a un Herodes que se puede decir descubrió a Jesús, ¿no? Descubrió a ese Jesús de milagros, de prodigios, de señales, de maravillas, y él trataba de entenderlo desde la perspectiva de que era Juan el Bautista resucitado. Entonces, la historia de Juan el Bautista, pues todos la conocemos. Al principio del estudio la revisamos, ¿verdad? Hijo de Elizabeth, prima de María, y era hijo de Elizabeth, que Elizabeth era prima de María, la madre de Jesús. El padre de Juan el Bautista era Zacarías, ¿verdad? Un sacerdote del pueblo de Israel. Recordamos que por revelación de un ángel viene, y cuando él estaba haciendo su trabajo en el templo, le habla y le dice que iba a concebir su esposa, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista era, se puede decir, una promesa a una mujer estéril que era Elizabeth. De hecho, casi todas las grandes historias de grandes hombres, patriarcas de la historia, se basan o radican en una mujer estéril, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una tierra infértil y donde Dios hace un milagro, ¿verdad? Es un experto el Señor en hacer milagros donde no hay, o sea, crear cosas, porque el que tiene el poder creativo, es decir, el poder de crear algo de la nada, es Dios. Es el único, ¿verdad? Muchas veces nosotros atravesamos circunstancias en nuestras vidas difíciles y vemos que no tiene solución por ningún lado, como nosotros ya lo analizamos y le buscamos y tratamos de solucionarlo de muchas maneras. Y cuando nosotros decimos, Señor, yo no puedo, tú toma el control de todas las cosas, toma el control de esta situación, es donde el poder creativo, o sea, el poder de crear cosas de Dios entra en escena, y entonces en nuestra vida se crea una circunstancia que no sabíamos, ni siquiera teníamos idea de que se podía crear, y entonces Dios nos da la solución a ese problema. Entonces, regularmente una mujer estéril que hable la Biblia era una mujer que estaba
lista para recibir un milagro de parte de Dios. Y era el caso de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista tuvo un llamado a preparar el camino del Señor basado en la profecía de Isaías 43. Recordamos que cuando Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, dice que llegó María, se llevaban alrededor de 6 meses de diferencia de embarazo. Entonces dice que llega María, entonces que cuando llega María y entra en la casa de Elizabeth, dice que el bebé Juan el Bautista saltó en el estómago de Elizabeth, y entonces dice que en ese momento fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hablamos de un Juan el Bautista que crece con un entendimiento de que tenía un propósito pues en el caminar del Señor. A lo mejor al principio de su edad, porque era pequeño, no lo entendía claramente, porque pues tenía que desarrollarse como un niño normal, ¿verdad? No fueron niños anormales, sino fueron niños normales que crecieron, jugaron, se entregaron. Su mamá les daba sus nalgaditas también. Entonces vemos también a un Juan el Bautista normal, un niño normal, ¿verdad? Pero ellos eran instruidos en la palabra desde niños, y por ahí brincó en su corazón. En Isaías 43, yo me imagino a Juan el Bautista tomando sus clases en la primaria, y cuando recitaron Isaías 43, donde dice: voz del que clama en el desierto, ¿verdad? Una voz que clama en el desierto, y el que prepara el camino del Señor. Entonces yo pienso que cuando él escuchó esa palabra, la apoderó en su corazón, la anidó en su corazón, y él sintió que esa palabra hablaba de él, y entonces debió haber crecido con esa línea, con esa promesa, con ese deseo de que esa palabra se cumpliera. Entonces, cuando conoció a Jesús en el ministerio, ministerialmente hablando, porque pues conocía a Jesús de niño, jugaba con él quizás, porque eran primos. Entonces pero ya cuando ya estamos hablando ministerialmente, cuando ellos ya empiezan a hacer su labor bíblico que nosotros conocemos, ¿verdad? Dice que Juan el Bautista lo miró, y Juan el Bautista estaba bautizando, y de repente lo mira llegar y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una revelación que vino por parte del Espíritu Santo para Juan el Bautista, y declararlo en frente de sus discípulos, ¿verdad? Recordamos que muchos de los discípulos de Juan el Bautista después se hicieron discípulos de Jesús, quizás Pedro, quizás algunos de los hermanos de Juan, Zebedeo y esos apóstoles. Caminaron en algún tiempo con Juan el Bautista, y después, cuando conocieron a Jesús, se fueron hacia el ministerio de Jesús, ¿verdad? Pero como no era competencia, como muchas veces se mira, ¿verdad? Juan el Bautista no tenía problema, y Jesús los usó para poder cumplir el ministerio que tenía aquí en la tierra, ¿no? Entonces, por obra del Espíritu Santo, por revelación más bien del Espíritu Santo, Juan el Bautista reconoce a Jesús, ¿no? Entonces vemos un ministerio de Juan el Bautista muy rudo, un ministerio de Juan el Bautista muy tenaz, ya que parte de lo que él hacía era confrontar a las autoridades, ¿verdad? No era nada más al pueblo, no era nada más a las personas de las colonias, ¿verdad? Vemos a un Juan el Bautista confrontando de una forma dura al gobierno, ¿verdad? A los Herodes, porque él les decía lo que pues venía de parte de Dios. Recordamos que los Herodes eran simpatizantes con la cultura judía, aunque no eran judíos de nacimiento, y ellos pues recibían de alguna manera la corrección que les daba Juan el Bautista, ¿no? Estos Herodes. Entonces, en el ministerio de Juan el Bautista lo llevó a tener muchos seguidores, pero también muchas personas que lo odiaron, ¿no? Herodes, según en el capítulo 6 de Marcos capítulo 6, que es otro evangelista que relata la historia esta, dice que Herodes lo tenía en un gran concepto a Juan el Bautista. De hecho, dice que las palabras que Juan el Bautista le decía a Herodes, aunque eran palabras duras, dice que le gustaban, que las escuchaba con agrado. Esto quiere decir que la llenura del Espíritu Santo de Juan el Bautista
era transmitida a través de sus palabras y Herodes la escuchaba con agrado, le gustaba recibirla. Sin embargo, pues ya estaba inmerso en una situación, ¿no? donde Herodes había tomado la mujer de su hermano y estaba con ella, y Juan el Bautista le decía que no le era lícito el tener a esa mujer, que no le era lícito el tener a Herodías por mujer, porque había sido mujer de su hermano. Entonces, él, aunque pues era una acusación que Juan el Bautista hacía con razón, ¿verdad? Con una razón, porque era lo que se estaba viviendo en ese tiempo, pero Herodes sí lo recibía con agrado, pero Herodías no la recibía con agrado. Entonces la que tenía pleito o enojo pues era la mujer de Herodes, ¿no? Ella era la que quería destruir a Juan el Bautista, y al final del camino lo logró, ¿no? Al final del camino se cumplió este deseo del corazón de Herodías, pero bueno, yo pienso que todo es parte de lo que ya estaba destinado para Juan el Bautista. No vemos un desenlace de Juan el Bautista, y pues si nosotros lo viéramos desde un punto terrenal, nosotros creyéramos que el mal triunfó sobre el bien, ¿no? El mal se salió con la suya, y pues quisiéramos nosotros ir con Herodías, la mujer de Herodes, y apretarla del cuello y decirle por qué mandaste matar a Juan el Bautista, ¿no? Pero sin embargo nosotros vemos que Juan el Bautista ya había terminado su ministerio. Vemos a un Juan el Bautista cumpliendo su ministerio para lo que él fue llamado. ¿Para qué fue llamado Juan el Bautista? Para preparar el camino del Señor. El Señor Jesús ya había iniciado su ministerio, ya había pasado el tiempo de la inauguración de su ministerio, ya estaba en el proceso de la popularidad, ¿verdad? No era lo que buscaba Jesús, pero se hizo famoso a causa de los milagros de la predicación del reino, ¿verdad? Juan el Bautista prácticamente ya había cumplido su ministerio. Imagínate lo precioso de nosotros de saber que ya hemos cumplido nuestro propósito en la tierra, que ya cumplimos nuestro propósito en esta vida, y que nos podemos ir tranquilos, nos podemos ir a gusto sabiendo que lo que vinimos a hacer a esta tierra ya está culminado, ¿no? Aquí vemos en el capítulo 11, cuando Juan el Bautista le pregunta a Jesús, le pregunta si él era el Mesías, si él era el que había de venir, y entonces Jesús jaló a los discípulos de Juan el Bautista, que fueron a preguntarle. Recordamos la escena esta rápidamente. Juan el Bautista estaba en la cárcel, ya tenía tiempo en la cárcel, y entonces dice que Juan el Bautista tenía discípulos fieles y lo iban y lo visitaban. Y entonces dice que le dijo: vayan y pregúntenle a Jesús si él es el que ha de venir o esperamos a otro. Entonces Juan el Bautista pues necesitaba estar seguro, ¿verdad? Estar seguro para conocer el desenlace de su vida en prisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que caía en la prisión, él sabía o que iba a pasar toda su vida en la cárcel, o que pues iba a ser muerto, ¿no? Él ya sabía que no había muchas opciones. Si no era Jesús, él sabía, yo me imagino que él sabía en su corazón que de alguna manera Dios lo iba a librar de esa prisión. Pero cuando manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, le dice si él es el que había de venir, y los discípulos miraron y Jesús les dijo: mira, vengan. Y entonces Jesús sanó enfermos, limpió leprosos, restauró paralíticos, hizo muchos milagros, muchos prodigios, muchas señales. Entonces le dijo: vayan y platíquenle a Juan el Bautista todo lo que han visto. Entonces cuando ellos van con Juan el Bautista y le platican todo lo que estaba aconteciendo, que los cojos eran sanados, que los ciegos recuperaban su vista, que los mudos hablaban, y todos los milagros y prodigios que Jesús hacía, entonces Juan el Bautista entendió que él era el que estaban esperando. Entonces prácticamente yo te puedo asegurar que Juan el Bautista estaba esperando el momento en donde su vida terminara. ¿Por qué? Porque él sabía que había cumplido su ministerio, ¿verdad? Entonces vemos algo precioso dentro de todo esto, y es el entendimiento de saber que habías cumplido tu objetivo sobre la tierra, ¿no? Entonces quizás era muy joven, ¿verdad? Estamos hablando de un Juan el Bautista de 33, 34 años, quizás demasiado joven, pero hizo un impacto impresionante, ¿verdad? Uno de los más grandes profetas. Jesús lo menciona como uno de los profetas
el último profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? El último profeta, el más grande de los profetas, ¿verdad? Antes del ministerio de Jesús. Y pues yo pienso que es algo digno de honrar de Juan el Bautista. Como dice la palabra, honra a quien honra merece. Creo que Juan el Bautista es un gran hombre, fue un gran hombre, una persona también donde nosotros podemos rescatar mucho para aplicarlo a nuestra vida. Jesús honró su ministerio, hablando de él también, ¿verdad? Hablando de lo que Juan el Bautista hizo cuando por ahí en capítulos anteriores estudiábamos cuando Jesús le preguntaba a la gente qué es lo que salieron a ver al desierto. O sea, salieron a ver a una persona bien vestida. No, fueron a ver a Juan el Bautista, un hombre tenaz, un hombre listo para morir por la causa del ministerio, para compartir el mensaje de salvación, para preparar el camino. No fueron a ver a una persona con lujos, con riquezas, una persona que comía los mejores manjares. Salieron a ver a un profeta porque así lo mencionó Jesús. Salieron a ver a un profeta, honró el ministerio de Juan el Bautista Jesús, ¿verdad? Entonces, qué cosa tan más tremenda nosotros, ¿verdad? Poder ser reconocidos por alguien tan grande como Jesús, alguien tan grande como Dios mismo, ¿verdad? En nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestro caminar, cumplir nuestro objetivo aquí en la tierra. Y quiero decirte que tú y yo tenemos un objetivo aquí en la tierra, un gran objetivo que a lo mejor nadie sabe ni cuánto tiempo vayamos a vivir aquí en la tierra o cuántos días han sido determinados para nosotros, para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Pero algo que sí te puedo decir es que todos nosotros tenemos un llamamiento, y es a compartir el mensaje de salvación a todas las personas. Como dice la palabra en la Gran Comisión, dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Jesús envió. Entonces tenemos un gran ministerio, tenemos un gran llamado nosotros como hijos de Dios. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es cumplir ese llamamiento, cumplir para lo que el Señor nos habló, lo que el Señor nos llamó, y que al final de nuestros días podamos estar tranquilos sabiendo que hemos cumplido el objetivo para lo que hemos venido a esta tierra, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo con esto y que tengas un bendecido día, y nos vemos el día de mañana en la siguiente clase.